Cuando llegaron al departamento de mi hermana, ella estaba tendida en el piso de su sala, sin vida. Bueno, hasta ese momento ellos se sorprendieron de ver ahí su cuerpo en el piso, en un charco de sangre, que gritó una mujer: ayúdenme, ayúdenme, auxilio. Bueno, gritó auxilio, pidiendo ayuda y diciendo que la iban a matar. Él la intercepta en la puerta del departamento y la vuelve a meter, y ahí es cuando comete el feminicidio, la golpea brutalmente y con un cable la estrangula. Pues es un feminicida que odia a las mujeres y que pues, por su propia frustración y resentimiento vio a una mujer independiente, sola, fuerte, y pues decidió acabar con su vida porque eso representa un riesgo para él. Día a día en nuestro país nos enfrentamos a historias desgarradoras, sucesos terribles que nos obligan a reflexionar sobre lo frágil que puede ser la vida y cómo en un solo instante todo puede cambiar por el actuar de un criminal. Así que hoy conoceremos la historia de Luz y Juan Bello, dos hermanos cuya vida dio un giro irreversible tras la trágica pérdida de su hermana Rosa María Bello. Pues soy Juan Bello García, hermano de Rosa María Bello García, víctima de feminicidio del 11 de junio de 2022. Buenas tardes, soy Luz Bello, hermana de Rosa María Bello García. Mi hermana era de inicio maestra, estudió en la Normal Superior de Maestros, se dedicó a la docencia aproximadamente unos 20 años. Después estudió una licenciatura en Pedagogía y una licenciatura en Derecho. Ella era también abogada y licenciada en Pedagogía. Era muy dedicada a su trabajo, era una persona que viajaba, que disfrutaba de la vida, era una excelente hija y una excelente hermana y una excelente amiga. Ella vivía sola en un departamento que adquirió a través del esfuerzo de su trabajo en Azcapotzalco. Ahí adquirió su departamento y ella tenía viviendo ahí sola alrededor de 18 o 19 años. En ningún momento tuvo ningún problema ahí en ese lugar. En ese lugar nosotros a veces la íbamos a visitar. Hubo veces que celebramos algún cumpleaños con ella, alguna Navidad, algún Año Nuevo. Tenemos recuerdos gratos de ese lugar. Pues la relación con mi hermano era muy cercana. Era mi hermana mayor y pues con ella digamos que aprendí a vivir todo lo bueno que me ha pasado a lo largo de esta existencia. Entonces ella me enseñó a viajar, a leer, a escribir, y pues bueno, ella también le tenía mucho cariño a mis hijos. Pues era, digamos que el motor principal de la familia Bello García. Entonces fue un golpe muy duro, su pérdida, y pues hemos estado en constante lucha para que ella obtenga justicia. Hasta que, pues bueno, ella todos los fines de semana iba a visitar a mi madre y a mi padre, que son ya mayores de edad. Mi mamá tiene ya actualmente, va a cumplir 80 años. Era muy raro de que ella no avisara de su llegada ahí a la casa de mi mamá. Por lo regular, cuando salía con sus amigas o al cine o algún evento, siempre le avisaba a mi mamá. Imagina que un día no necesitas alas para volar. ¿Cómo ven? Sería padre, ¿no?
Como toda persona adulta funcional, Rosa María era una mujer social, amable con quienes la rodeaban y sobre todo alguien con una rutina establecida y conocida por su familia. Por eso, cuando un día no acudió a visitar a su madre, como solía hacerlo con regularidad, sus seres queridos supieron de inmediato que algo no estaba bien. Fue ese pequeño quiebre en lo cotidiano lo que encendió las alarmas y marcó el inicio de la búsqueda. 22 de junio del 2022, sucedió una situación de que mi hermana no llegaba a la casa de mi mamá. Mi mamá, le había avisado que iba a hacerse una resonancia magnética en su rodilla. Ella tenía que salir de la casa alrededor de las 6 de la mañana. Ella por lo regular pedía un Uber para desplazarse a sus citas o a los lugares a donde iba. Y bueno, ella iba a ir ese día a una cita médica y le avisó a mi mamá que después de esa cita médica iba a ir a una comida con 2 amigos, una amiga y un amigo. La situación era que iba a llegar alrededor de las 6 de la tarde, 5 de la tarde a la casa de mi mamá. Y mi mamá pues la esperaba. Dieron las 7 de la noche, las 8 de la noche y ella no llegaba. Entonces mi mamá se empezó a alterar. Quizás tuvo también una corazonada, quizás, no lo sé, pero empezó a llamarle a su teléfono ese sábado y nadie contestaba ya. El sábado, perdón, creo que fue el 11 de junio de 2022, ese sábado. Entonces, nadie le contestaba. Dieron las 9 de la noche y pues ya no, empezó a inquietarse y le habló a una de sus amigas con la que se iba a ver ese día y le preguntó por ella y ella le dijo no, pues que no había llegado a la comida donde se iba a ver con su amigo y con ella. Entonces le habló a mi otra hermana para decirle que fueran a ver qué había pasado, porque era muy raro que ella no contestara su teléfono y que no se hubiera reportado a esas horas. Al llegar al departamento de Rosa María, sus hermanos se enfrentaron a una escena que jamás hubieran querido presenciar. El cuerpo de su hermana yacía sin vida, tendido en un charco rojo. En ese instante, el dolor y el shock dieron paso a una avalancha de preguntas que los atormentan todavía hasta el día de hoy. ¿Quién pudo haberle hecho algo tan atroz? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien le arrebatara la vida de esa forma a una mujer tan querida? Entonces, mi hermana tenía llaves de su departamento y se dirigieron al departamento de mi hermana. Platica mi familia que cuando llegaron a ese lugar, pues todo se veía el edificio. Bueno, no se veía ningún indicio de algo, nada, hasta que subieron al departamento de mi hermana. Cuando llegaron al departamento de mi hermana, ella estaba tendida en el piso de su sala, sin vida. Bueno, hasta ese momento ellos se sorprendieron de ver ahí su cuerpo en el piso, en un charco de sangre, y quizás pensaron primero que se había dado un golpe. No teníamos idea de lo que había pasado. Bueno, yo llegué más tarde. A esa hora solo quien llegó primero fue mi madre, mi hermana y su esposo, y después llegó mi hermano. Yo me entero del feminicidio por una llamada telefónica de mi hermana menor, que se llama Soraya. Me llama, yo estaba en Santa María la Ribera, y me dice que no contesta a Rosa María los mensajes ni las llamadas. Y entonces ya eran las 9 de la noche y que iba a ir a su casa a buscarla. Entonces yo también voy hacia allá y alrededor de las 9:30
pues yo también subo al departamento y está tirada ella en el piso de su sala y pues yo me doy cuenta inmediatamente que está muerta por el color de su piel y pues su inmovilidad y su rigidez. Entonces, pues empiezo a pensar sobre qué había pasado. Y yo nunca pensé que había sido asesinada porque pues nunca habíamos pasado algo similar, ¿no? Fue una experiencia horripilante. Nunca pensé que había sido asesinada, nunca. Entonces empecé como a pensar los posibles escenarios de su muerte y lo primero que pensé fue que había sufrido un colapso o que se había caído y se había pegado en la cabeza o algo similar, pero nunca pensé que había sido asesinada de tal forma. Yo llegué alrededor de las 11 de la noche y cuando yo llegué ya estaba acordonado el departamento, ya había policías, pero la verdad no entendíamos qué había pasado. O sea, mi hermana no tenía enemigos, no tenía problemas de deudas, por ejemplo. Ella llevaba una vida ordenada, digamos, o sea, pensar en que estuviera metida en drogas o en deudas. No, ella, de hecho, se enojaba mucho si alguien de nosotros tuviéramos algún problema de económico o algo así, porque ella siempre tenía en orden toda su vida, todas sus situaciones. Entonces nos cayó muy de extraño, eh, pues la forma o lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, yo me doy cuenta en ese momento, un par de horas después de que la encontramos, que había sido asesinada porque encontramos una huella de un zapato. Entonces dijimos, pues aquí hubo alguien más, ¿no? Entonces aquí hubo alguien más que tuvo que ver con la muerte de Rosa María. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que había sido asesinada, ¿no? No sabía en ese momento cómo había sido asesinada porque no se veían heridas en su cuerpo, solo había un charco de sangre, pero como no la podíamos mover o no queríamos moverla para que las investigaciones fueran más eficaces, pues no me di a la tarea de ver su cuerpo, de ver si tenía alguna herida de arma punzocortante o algún balazo o algo, pero hasta ese momento pues yo no sabía de qué forma había sido asesinada, hasta unos días después que nos dieron los resultados de la necropsia, que fue que había sido asesinada por estrangulamiento. Fue entonces, impulsados por la ineptitud y la indiferencia de las autoridades, que Juan y sus hermanos tomaron la decisión de investigar por su cuenta. Entre testimonios de vecinos y grabaciones de cámaras locales, descubrieron una verdad devastadora, y es que el asesino de Rosa vivía en el mismo edificio. Aún más doloroso fue enterarse de que mientras su hermana pedía ayuda, varias personas se escucharon y no hicieron nada. Nadie llamó a emergencias, nadie tocó a su puerta. El silencio y la omisión también se convirtieron en parte clave para que se realizara este lamentable hecho, este crimen. Las autoridades se empiezan a investigar un día después. Fueron varios policías de investigación. Sabemos las omisiones que tienen las fiscalías por muchas causas, ¿no? Principalmente es por falta de personal, por falta de recursos, pero en este caso no fue por eso, sino fue por la ineptitud de las autoridades. No tenían ni idea de quién había sido, ni nosotros tampoco, porque en su teléfono no había ninguna amenaza, no había ningún mensaje de que había visto a alguna persona recientemente. No había, como digamos, una forma de comprobar que había visto a alguien conocido.
y yo me di a la tarea de ver los videos de la entrada de la unidad para ver si había entrado alguien conocido, algún familiar o alguna amiga de ella, algún amigo, porque para entrar a la unidad necesitabas llaves, ¿no? Entonces, no cualquiera podría haber entrado o sea, un desconocido no pudo haber entrado porque el vigilante se debía haber dado cuenta de que había entrado. Y el vigilante estuvo conmigo viendo los videos de la entrada y me decía de las 12 de la noche del 10 de junio al otro día a las 6 de la mañana, al 11 de junio, cuando sucedió el feminicidio, no entró nadie extraño a la unidad. Entonces, esa fue otra pista de que había sido el feminicida, vivía en la unidad. Y en fin, tocamos las puertas de algunos vecinos. Yo toqué la puerta de enfrente porque me llamó la atención. Dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién vive aquí? Y toqué esa puerta de enfrente, toqué el timbre y nadie me respondió. Mis hermanos se dieron a la tarea de investigar con los vigilantes, con algunos vecinos, y por desgracia, pues recibimos noticias de parte de los vecinos, pues frías, ¿no? Terroríficas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que a veces, aunque estés rodeado de gente, aunque estés rodeado de personas, puedes estar completamente solo. ¿Por qué? Porque uno de los vecinos dijo que escuchó alrededor de las 6 de la mañana, cuando él llegaba de trabajar, un grito de auxilio, que gritó una mujer: ayúdenme, auxilio. Bueno, gritó auxilio, pidiendo ayuda y diciendo que la iban a matar. Y que él, como llegó del trabajo, pues, y que después se oyó un silencio, un silencio de ultratumba, ¿no? Por así decirlo. Y él no fue, ni siquiera fue para llamar a una patrulla o pedir ayuda o avisar a vigilancia. No, se durmió. Obvio, pues no era nada de él. Sin embargo, pienso que pudieran haber llamado a una patrulla o dar aviso al administrador del edificio, no sé. Otra vecina que creo que la que estaba abajo, no sé, cuentan que también oyeron gritos y que hasta que oyeron que corrió una persona de un lado a otro en el departamento y que el cuerpo cayó, o sea, que se oyó el golpe y tampoco hicieron nada. O sea, hubo como 4 versiones o 5 o más de 5 versiones diferentes de que los vecinos escucharon gritos de mi hermana, los gritos de auxilio, los gritos de desesperación, de que la estaban golpeando, hasta que la silenciaron y la mataron y nadie la ayudó. O sea, me causa una indignación tremenda saber en qué tipo de sociedad vivimos. O sea, ¿cómo es posible que no pudieron llamar a una patrulla o avisar al menos a los vigilantes, ¿no? Eso sí, cuando ya eso pasó alrededor de entre 6 y 7 de la mañana, cuando mi hermana ya había pedido un Uber para su cita de médica. Ella ya nunca abordó el Uber, o sea, ya después de la investigación se supo, pues, que el Uber se quedó ahí y ya no lo abordó, se fue el Uber. Y en ese lapso de tiempo fue que sucedió el asesinato de mi hermana. También una cosa importante fue que solo se oía la voz de mi hermana, los gritos de mi hermana, pero no se oyó
otra voz, ¿no? Como un pleito entre dos personas, como insultos de un hombre a una mujer. No, solo se oyeron los gritos de mi hermana, del auxilio. O sea, el asesino fue silencioso, fue cauteloso, hasta en eso, para que no oyeran su voz de él. Eh, Exactamente en la escena en la escena del crimen había una huella de zapato pues se veía grande, como de una bota, no sé, un zapato, y se veía cerca del cuerpo de mi hermana una huella de sangre. Más adelante ya no se veían huellas porque el asesino seguramente se quitó los zapatos. Otra de sus trampas para que no fuera descubierto. Después de todo esto empezó el calvario para toda mi familia y sobre todo en la investigación de este caso, porque no había pistas para encontrar quién era el asesino. O sea, no había huellas, no había cabellos, los folículos que se llegaron a encontrar de los cabellos pues no pertenecían a otra persona más que a mi hermana. Entonces, o sea, no encontraron nada al respecto, ninguna pista que pudiera ayudar a saber quién era el asesino. Sin embargo, de las investigaciones y de las indagaciones que se llegaron a hacer, se, se sospechaba de la persona que vivía por un lapso de 2 a 3 meses, del vecino que vivía enfrente de mi hermana, que era una persona rara, que vivía ahí por ese tiempo. Ese departamento era de su padre y él llegó a vivir 3 meses antes. Pero los vigilantes nos dieron la información de que esa persona era rara, salía a las madrugadas, a comprar a la tienda donde presuntamente se vendía droga o en algún punto de ahí, y que era un poco extraña esa persona. Entonces yo fui uniendo cabos y después le pregunté al vigilante quién vivía enfrente de mi hermana. Al principio no se acordaba, pero después poco a poco se fue acordando, o a lo mejor no quería decirme. Me dijo que vivía un hombre de alrededor de unos 50 años, que salía en la madrugada a la tienda y siempre salía a comprar galletas y una Coca-Cola, pero pues esa era nada más la pantalla para salir a comprar drogas, ¿no? Porque en la entrevista del otro día que le hicieron al padre del feminicida, él dijo que era un cocainómano desde hace mucho tiempo y entonces pues estaba desempleado, entonces por esa razón le dio permiso de vivir en ese departamento, al cual había llegado 2 o 3 meses antes, y es cuando pues como no tenía qué hacer, no tenía trabajo, no tenía ocupación, pues salía en la noche, en la madrugada, y se hacía de las drogas. No sabíamos nada de esa persona, no teníamos noción ni siquiera de su nombre, y casualmente él, en las investigaciones, en las geolocalizaciones del celular, él estuvo ahí en ese momento, en el momento de los hechos, en el momento del asesinato, y también estuvo cuando nosotros llegamos ya en la noche. O sea, tuvo todo el día desde las 6 de la mañana que sucedió el asesinato hasta todo ese día de sábado hasta el otro día estuvo ahí en su casa. Entonces, nunca abrió la puerta, nunca se salió para ver qué había pasado, para decirnos, no sé, no, o sea, no lo vimos, no se dio
no sé, permaneció escondido en su departamento. Yo investigo eso con el vigilante y al otro día, el lunes 13 de junio, llega al lugar de los hechos el comandante Hugo Casillas de la Fiscalía de Feminicidios y me hace una pequeña entrevista, ¿no? Me pregunta que si tenía idea de quién podría haber sido y le digo que no, pero que hay muchos como que presiento que pudo haber sido, que tuvo algo que ver el vecino de enfrente. Creo que era el departamento 301, porque al final de cuentas estuvimos tocando en todos los departamentos para ver si habían escuchado algo los vecinos o nos podían dar alguna pista de quién había estado ahí. Y pues los vecinos solo nos dicen que habían escuchado gritos a cierta hora de la madrugada, pero no nos dicen si vieron algo. Nadie vio nada, solo escucharon los gritos y pues nadie hizo nada, nadie apoyó a mi hermana, ni nadie hizo por ir a tocar a ver si estaba bien o si necesitaba algo. Los vecinos fueron omisos también. Todo el mundo hizo como que no pasaba nada. Y bueno, le digo al comandante Hugo Casillas que ese vecino del 301 no nos había abierto y que al parecer pues al parecer ya no estaba ahí. Y entonces el comandante fue a tocar a ese departamento y pues no obtuvo respuesta tampoco. Y después fuimos a conseguir el teléfono del dueño de ese departamento. La administradora del edificio nos da sus datos, su nombre y su teléfono, y fue que el comandante se intenta comunicar con el padre de este sujeto, Carlos N., ¿no? Como el papá de Carlos se llama Roberto y le llama el comandante y le dice que pues no sabe nada acerca de su hijo y pues que no sabe dónde está, ¿no? Entonces le pide el teléfono al comandante y se los da, y también intentamos llamar al número de Carlos, pero pues nunca contesta. Ahí las investigaciones, como les decía, dieron la geolocalización de que él estuvo ahí desde las 6 de la mañana hasta en todo el día en que sucedieron los hechos. Y al otro día, al parecer, salió a Tamaulipas con ayuda de su padre. Su padre le dio dinero para que se fuera de aquí. E inclusive hicieron una junta los vecinos para pues sí, tenían miedo, ¿no? Porque ahora sí tenían miedo, ¿no? Porque les podía suceder a cualquiera de ellos. No ayudaron nunca a mi hermana, no pudieron llamarle una patrulla, no pudieron avisarle a los vigilantes, pero ahora como ya estaba en riesgo tal vez alguna de sus vidas, pues entonces hicieron una junta vecinal y ahí ya no apareció el tipo, ya no estaba ahí, ya había huido. Entonces, después la investigación fue muy difícil porque no había ninguna pista en contra de esta persona. La única persona sospechosa de la cual pues nosotros teníamos la sospecha de que era él, era esta persona. No había otro indicio, no había otra persona que tuviera problemas con mi hermana como para poderle haber hecho esto, para haberla asesinado de esa forma. Encontramos todas las cosas de valor en su casa, o sea, no fue un robo tampoco. No sabemos cuál fue y quizás nunca sabremos
cuál fue la causa de que este asesino le haya quitado la vida a un ser tan valioso como nuestra hermana. Después, en las investigaciones ya en la carpeta, parece que el imputado tiene 4 o 5 teléfonos celulares, ¿no? No sabemos para qué los usaba, porque pues si estás desempleado, pues no sabes, yo no entiendo por qué tenía tantos celulares, ¿no? Y todos los celulares intentamos marcar y pues nunca contesta, ¿no? Entonces, el comandante logra hacer un cateo, logra una orden de cateo en ese departamento y encuentran manchas de sangre. Yo inmediatamente pensé que pues eran por las pisadas de los zapatos, que era sangre de mi hermana. Pero el resultado se tardó casi como 3 meses en llegar, el resultado del ADN de esa sangre, y pues resulta que la sangre era del imputado, o sea, de Carlos. No sabemos cómo, a lo mejor por una hemorragia en la nariz, tuvo un derrame en la nariz, y entonces por eso es que en el piso de ese departamento, del 301, hay varias manchas de sangre, pero todas las manchas son del imputado. Y a partir de ahí, pues ya se me hizo muy sospechoso. Y después hacen una entrevista al papá, que se llama Roberto, y entonces nos empieza a dar más información sobre el perfil de este sujeto, que llevaba mucho tiempo sin trabajo, que era adicto a la cocaína, y que pues hasta ese momento ya sabían que se había ido a Tamaulipas, ¿no? Entonces ya se me hizo como muy extraño todo el panorama, el perfil de este sujeto, que estaba desempleado, que era drogadicto, que había huido a Tamaulipas casi inmediatamente después del feminicidio. Pues ya todas las investigaciones se centran en él. Yo por mi cuenta intento pues como darle búsqueda por redes sociales para ver si estaba activo, y pues no, encuentro su Facebook, encuentro 5 cuentas de Twitter, que tampoco entendí nunca para qué quería tantas cuentas de Twitter, pero se me hizo todo sospechoso, ¿no? Como que llevaba una vida paralela, como que yo pienso que él ha tenido más participación en otros feminicidios por la forma en que lo realizó. Fue muy rápido, o sea, todo duró alrededor de unos 5 minutos. Por las entrevistas de los vecinos, yo, como según mi reconstrucción de los hechos, cuando mi hermana intentaba salir a tomar su Uber, que eran alrededor de las 6:33 de la mañana, porque el Uber ya la estaba esperando abajo, él la intercepta en la puerta del departamento y la vuelve a meter, y ahí es cuando comete el feminicidio, la golpea brutalmente y con un cable la estrangula, ¿no? O sea, él fue con el objetivo de matarla. No hubo ninguna plática, no hubo una negociación, simplemente la estaba esperando para matarla. Entonces, yo creo que si hubiera sido la primera vez o la única vez, hubiera tenido muchos errores, pero no tuvo errores, ¿no? O sea, el único error que cometió fue dejar su ADN en la sudadera de mi hermana. Y estoy seguro que él ha participado en más feminicidios, que es un asesino serial, pero hasta ahora no se puede comprobar nada, a pesar de que su ADN ha viajado por todos los estados de la República para ver si está involucrado en otros feminicidios. Así lo hizo la Fiscalía como parte de la investigación. Su ADN lo mandó a todas las fiscalías de los estados para eso, para ver si estaba involucrado en otros feminicidios o en cualquier otro comportamiento ilícito, pero hasta ahora no han arrojado nada a los resultados. Pero estoy seguro que por la forma en que lo hizo y lo realizó, es
ya tenía mucha práctica, fue muy frío, muy sigiloso. A pesar de que se escuchó mucho ruido, él pues pudo salir del departamento de mi hermana y como vivía enfrente, pues no hubo mayor como dificultad para esconderse. Se escondió en su departamento y no se fue hasta que estuvo seguro que nadie lo veía, ¿no? Entonces, la fiscalía tuvo muchas omisiones desde el principio porque a mi hermana no le pudieron realizar el raspado de uñas debido a que estaban muy cortas. Entonces, esa fue la primera omisión. Luego la fiscalía tuvo muchas omisiones más, como el primer MP que estuvo a cargo de la investigación. En 3 meses no hizo nada de investigación, más que mandar un oficio al INE para obtener la credencial del presunto imputado hasta ese momento. Y no tenían ni una foto, no sabían ni cómo era, no sabían ni cuántos años tenía, pero yo les tuve que entregar toda la información que encontré en redes sociales. O sea, era información pública que cualquiera pudo haber hecho, a pesar de que tienen una unidad de inteligencia. No lo hicieron, no lo hicieron por alguna razón, no sé si por carga de trabajo. Yo creo que más bien fue por negligencia y por flojera, ¿no? Porque la información no estaba más allá de un clic. Yo les entregué más de 20 fotos, les entregué las cuentas de Twitter, les entregué la cuenta de Facebook, y porque decían ellos que pues no, hasta ese momento no tenían cómo rastrearlo, ni sabían dónde estaba, ni nada. Y fue que semana a semana, durante año y medio, estuvimos asistiendo a la fiscalía para presionar, para pelearnos con los fiscales, y nos enfrentamos fuertemente varias veces con ella porque sus policías no hacían el trabajo debido, no hacían las entrevistas, no hacían las entregas que tenían que hacer para entrega de pruebas o investigación. Desde el minuto 1 ha sido una lucha constante, porque desde que no llegaban los periciales, la policía de investigación me dejó revisar el teléfono, que no debió de haber sido así. Entonces, el teléfono nunca lo revisaron. O sea, la información que mi hermana podía tener en su teléfono para ver si había algún sospechoso o si había información que había borrado a alguien, pues nunca la realizaron. Entonces, siempre estuvimos peleando con la fiscalía para que se llevara a cabo esa investigación adecuadamente, y fue que hasta año y medio después que fue que uno de nuestros abogados pidió el estudio de la parte posterior de la sudadera de mi hermana, y donde fue que hallaron, con el estudio que se llama luces forenses, el ADN de este sujeto, el feminicida. Y fue que encontraron el ADN y lo comprobaron con las manchas que habían encontrado desde el primer día en su departamento, y salió 99% compatible. Después, a través de la investigación de alrededor de aproximadamente 2 años, pues, y con abogados pues particulares, porque aquí en este país la justicia cuesta, la justicia no es gratis. Hay que estar trabajando como familia, hay que estar pues pagando abogados para poder lograr un rayo de justicia. Pues se pudo llevar a cabo el proceso y una investigación, varias audiencias, hasta que el año pasado, aproximadamente me parece que en febrero, debido a que al final hubo una investigación en la ropa de mi hermana, donde pudieron encontrar indicios de sangre en la parte de atrás de su sudadera, del ADN de
de este vecino que vivió ahí durante un tiempo, fue que se dictó la orden de aprehensión para, para poder contra esta persona. Esa fue la pista que dio, y todas las demás situaciones que se tenían de sospechas de geolocalización y de todo para poder dar la orden de aprehensión. La aprehensión de este sujeto es en Tamaulipas. No nos dieron mayor información porque la policía de investigación se protege mucho. Lo único que nos dijeron fue que fue en la calle, en Reynosa, Tamaulipas, y luego supimos por una filtración también de la policía de investigación que fue que lo aprendieron en un centro de rehabilitación. Entonces él llegó aquí, pues como están en los centros de rehabilitación, pues llegó todo rapado, en chanclas y con pants, con pijama o algo así. Una vez con el culpable tras las rejas, la familia de Rosa María tuvo que enfrentar una nueva forma de dolor, la violencia institucional, esa que, lejos de brindar consuelo o justicia, revictimiza a quienes han perdido todo, esa que, por momentos, parece estar más enfocada en proteger los derechos del agresor que garantizar justicia para las víctimas. Fue ahí donde Luz, Juan y su familia entendieron que el camino hacia la verdad no solo era largo, sino también profundamente injusto y doloroso. Después de esto, se han tenido algunas audiencias. Ha sido difícil porque los asesinos también tienen abogados, tienen dinero, tienen derechos, tienen oportunidades, tienen palabra. A mí me sorprendió mucho cómo les dan también su parte de, su parte de, en las audiencias, su parte de, o sea, los mismos derechos que tanto tienen las víctimas como tienen los asesinos, ¿no? O sea, hasta que no se demuestre lo contrario. Ha sido difícil enfrentar a este tipo ver al asesino de una persona que amas y pues no poder siquiera, pues, gritarle que es un asesino, que es un maldito, que por qué lo hizo, porque si no te sacan, ¿no? Te sacan de la sala o te callan o ya no puedes entrar. Tienes que permanecer quieto y bueno, Ahora le ha ido muy bien y al parecer su papá está metiendo dinero, porque como sabemos en los reclusorios, él está en el reclusorio Oriente, sabemos cómo se manejan los reclusorios y siempre en las audiencias va muy bien vestido, está muy bien repuesto, subió mucho de peso a como había venido del centro de rehabilitación y pues está pues muy repuesto y muy bien aparentemente, gozando de salud y pues gozando del apoyo, suponemos, de su familia o de no sabemos de quién, pero tiene un abogado particular y como había dicho antes, él no tenía trabajo, no tenía nada, entonces suponemos que su familia lo está apoyando. Es difícil entender que un asesino tenga derechos, ¿no? Sin embargo, los tiene y sin embargo seguimos en la espera de la justicia porque todavía no se da parte a la sentencia. O sea, estamos en espera de justicia para mi hermana Rosa María Bello García, que de un momento a otro y por decisión de un loco, de un psicópata o de un asesino, de no sé qué tipo de persona sea este ser que
que golpeó también a mi hermana antes de asesinarla terriblemente, que le arrancó el cabello de la parte de atrás para someterla, me imagino, y que con toda la crueldad y frialdad del mundo realizó su asesinato. Esperamos la justicia, creemos también en la justicia divina, pero a veces pienso que se tarda mucho. Y espero que, que no tenga ninguna oportunidad para salir libre y que las autoridades le den una sentencia ejemplar para que este tipo de situaciones no sigan sucediendo en este país. Desafortunadamente sabemos que esto sigue sucediendo, los feminicidios, no solo a personas jóvenes, no solo a personas, a niñas, sino, bueno, mi hermana tenía 52 años cuando la asesinaron, ya con una vida hecha, ya con proyectos, con sus padres a cargo, con una familia que la adoraba, con una vida feliz, con una vida pacífica, y sin embargo, o sea, sucede. No es necesario tener una pareja violenta, ¿no? O sea, alguien te ve, le caes mal o te odia o te envidia por ser mujer, no sé, y, y te mata. O sea, vivimos en un país con una cultura pues en contra de las mujeres un poco violenta, bastante violenta más bien, y creo que se debería de hacer algo más por este tipo de casos. Perder a un ser querido de forma violenta es una experiencia profundamente traumática, cuyas secuelas físicas y emocionales marcan para siempre a las familias. Luz nos comparte lo difícil que ha sido para su familia transitar el proceso de duelo por la pérdida de su hermana Rosa María, al mismo tiempo que luchan por obtener justicia, un camino lleno de dolor, obstáculos y heridas que, a pesar del tiempo, siguen abiertas. Mi padre, por desgracia, falleció el 19 de septiembre el año pasado debido a la tristeza que conllevaba el peso de no saber lo que sucedió con mi hermana. Mi hermana era una de sus consentidas y bueno, ellos se llevaban muy bien. Él falleció y ya no pudo saber nada de este caso. Ya no pudo ver el final de la justicia de mi hermana. Mi madre, a partir de lo que vio, de lo que encontró en el departamento de mi hermana, empezó a enfermar pues en general de todo su salud, de su corazón. Actualmente tiene un problema con sus rodillas y pues de nervios, totalmente están destrozados sus nervios. Era su adoración mi hermana y pues a pesar de que ha sido valiente, cada vez que es su aniversario, cada vez que es su cumpleaños, cada vez que la recuerda, pues la vuelven a matar. Es importante decir que no solo asesinan a una persona, asesinan a una familia, asesinan a las personas que la queremos, que prácticamente somos su familia, porque en realidad en estos momentos te das cuenta de quiénes sí son los amigos, quiénes sí son las amigas, y son pocos. Pero la familia central, que somos sus hermanos, mi madre y mi padre, somos los que seguiremos en lucha. Y pues cuidamos mucho a mi mamá y cuidamos la salud de ella porque esta situación
pues la asesinó. También una parte de ella la mataron, una parte de ella se murió y ha sido difícil poder seguir adelante con esta carga que antes solamente veíamos en las noticias o veíamos en los periódicos o en las marchas, sabiendo que había feminicidios, que existían asesinatos, pero nunca pensamos, bueno, no pensamos nunca ser parte de esa estadística, ¿no? O sea, uno nunca piensa que vas a ser parte de de los feminicidios, de que vas a conocer ese tema. No es un tema a quien le guste estar ahí, nos tocó estar ahí y por desgracia solo cuando estás aquí entiendes todo lo que pasa en este país con respecto a los feminicidios. Es un tema que conoces, que es difícil tanto en la justicia, tanto para llevar una investigación, tanto el costo de la justicia, la forma lenta en que se lleva una investigación, y pues nos tocó conocer esta parte y también ir a una marcha, porque pues antes yo en realidad nunca iba a las marchas, se me hacía que pues no era partícipe. Sin embargo ahora he ido a algunas marchas y pues quizás ayudan sola para desahogarte, para dar voz al movimiento y para dar voz a que existimos, a que estamos aquí y a que tenemos que llegar a justicia para nuestras víctimas y para que no sigan sueltos este tipo de personas enfermas en esta sociedad. No me pude despedir de ella, nunca me pude despedir de mi hermana porque nunca pensamos que nos iba a pasar esto. O sea, la última vez que la vi fue un domingo en una comida familiar. Comíamos juntas y reíamos y fue la última vez que la vi. Todavía en esa semana, un miércoles, le llamé porque tenía como un presentimiento de que raro, era un presentimiento como de ausencia, como de que casi no le llamaba. Entonces ese miércoles le llamé por teléfono y inclusive ella me dijo, a horas de trabajo, y ella me dijo, ¿qué pasó? Ella me decía, Piki, ¿qué pasó, Piki? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué me llamas? Y yo le dije, yo ni siquiera sabía por qué le había llamado. Nada más dije, hoy nada más quería saludarte y ya saber cómo estás. Me dijo, bien, nos vemos el fin de semana, cuídate. Sin pensar que esa era la despedida, ¿no? O sea, ya no volví a hablar con ella, ya no volví a comer con ella, a disfrutar sus risas, y pues fue la última vez. Eso podría haber sido nuestra despedida. Sin embargo, nunca nos esperamos que ella fuera parte de los feminicidios, o sea, y de una persona desconocida, frustrada, enferma. Nunca pensamos que en el lugar donde era su lugar de seguridad, porque ella amaba su casa, amaba su espacio, nunca pensamos que alguien la estuviera acechando, ¿no? La estuviera espiando o vigilando para matarla. El velorio de mi hermana fue afortunadamente no fue tan tardado, bueno, no sé, porque nos entregaron el cuerpo a los 2 días del hecho, y la pudimos velar. Las instrucciones de la fiscalía fueron que el cuerpo fuera
no se cremara por si había una investigación siguiente. Y pues sí, la velamos aproximadamente el 13 de junio, y pues fue muy rápido, fue como un sueño, fue como algo que pasó rapidísimo, y todavía no podíamos creer lo que estábamos viviendo en su velorio, como que todos estábamos idos, como que nadie entendía qué había pasado. En ese velorio asistieron algunos de sus compañeros de trabajo, algunos personas que la estimaban, familia y nada más. Al otro día la enterramos, y pues con eso se culminó esa parte de mi hermana. Yo quisiera decirle a mi hermana que no vamos a descansar hasta ver una sentencia digna en contra del asesino. Que un monstruo así, que una persona así no puede estar en la sociedad, no puede estar suelta. También que voy a cuidar a mi mamá y que voy a cuidar a mi familia, porque tú eras lo que más honrabas, tú eras lo que más querías. Entonces vamos a estar bien, vamos a honrar todo lo que lo que ella nos enseñó, todo lo que ella nos enseñó a disfrutar la vida, a vivir al máximo, aunque ya no esté ella, vamos, en honor a ella, vamos a seguir adelante, no nos vamos a dejar morir, no nos vamos a dejar aplastar por esta tristeza, por tanto trámite, por tanto dolor que existe. Vamos a viajar, vamos a entender que tú, vamos a honrarte y vamos a estar bien, hermana, y vamos a lograr justicia. No vamos a descansar hasta lograr justicia para ti. Juan nos comenta que, aunque el responsable del asesinato de su hermana ya se encuentra en custodia, la sentencia aún no ha sido dictada y la posibilidad de que este hombre recupere su libertad sigue siendo una amenaza latente. En cambio, Luz expresa con firmeza que lo único que pide a las autoridades es que tomen con seriedad y sensibilidad este tipo de casos para que lo que le ocurrió a su hermana Rosa María no se repita y otras familias no tengan que vivir este mismo dolor. Todavía no hay una sentencia, estamos en espera de la audiencia de juicio. Va a ser en estos próximos meses. Van a ser varias audiencias donde se descarguen las pruebas que pues aparentemente la tenemos, digamos que la de ganar por la prueba madre, que es el ADN de él en la sudadera de mi hermana. Pero pues no sabemos qué tipo de juez o jueza nos toque y si vaya a encontrar algunas de las omisiones que tuvo la fiscalía en la investigación como pues un detonante para dejarlo libre. Entonces estamos en espera de la audiencia de juicio y pues esperemos que todo nos vaya bien y que esa prueba, que es irrefutable, a menos que su defensa la desvirtúe, o sea, hasta ahorita no sabemos cómo podría desvirtuarla, tal vez que diga que esa prueba fue manipulada por alguna forma, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se pueda manipular porque la ropa siempre estuvo resguardada por la fiscalía, entonces pues no sabemos, hasta ahora no vemos cómo él pueda
refutar esa prueba, que es la prueba madre. Pues no, dentro de lo que nosotros hemos investigado o de lo que hemos podido entender, no hay una razón objetiva por la cual pudo haber sucedido esto. O sea, la única razón que nosotros hemos como entendido es que pues, es un feminicida que odia a las mujeres y que pues, por su propia frustración y resentimiento vio a una mujer independiente, sola, fuerte, y pues decidió acabar con su vida porque eso representa un riesgo para él, ¿no? De alguna forma. Entonces, no hubo ningún robo, no se llevó nada. La cartera de mi hermana y sus tarjetas estaban ahí. Ni siquiera se llevó el celular, que pudo venderlo por unas piedras o cambiarlo por droga. Entonces, no hay como una razón objetiva por la cual pudo haber cometido el feminicidio. Simplemente yo creo que fue por odio hacia las mujeres. Eres un ser deleznable y tu único lugar está ahí en prisión y ahí te vas a pudrir. Deseamos de corazón que las autoridades tomen atención en los casos de feminicidio, el de mi hermana, para las próximas audiencias que tenemos, que los jueces realmente sean justos en sus decisiones y no se vendan, no tomen en cuenta otras situaciones más que las pruebas reales que se tienen, no solo en el feminicidio de mi hermana, sino en todos los casos pendientes que existen en nuestro país, nuestro México, para que no siga sucediendo más feminicidios y más crímenes atroces en contra de las mujeres, que detengan esto, que realmente haya justicia para todos estos casos y que realmente haya una empatía con los casos de mujeres, con la violencia que existe, que no sea solamente una apariencia de un apoyo a la mujer, porque en la realidad, no vivimos ningún beneficio por ser mujeres, por ejemplo, hay una cultura de apoyo a la mujer, de que sí, como que en los trabajos a cada rato salen podcasts de que hay una equidad de género, de que hay una no violencia a las mujeres, pero esto es solamente una apariencia. Esperemos que con que con la resolución de los casos justos y con una adecuada elección de jueces, que realmente esto sea gente preparada, gente humana, gente con principios, gente con valores, que den sentencias firmes y sentencias ejemplares para que los asesinos no sigan pululando en esta sociedad, que es una sociedad enferma, llena de odio. Ojalá y lleguemos a ser un ejemplo para que estos crímenes no vuelvan a suceder, ni en niñas, ni en mujeres adultas, ni en mujeres jóvenes, ni en parejas, que este odio se vaya disminuyendo con sentencias ejemplares. Gracias. Mi hermana tiene una página en el Face que se llama Rosa María Bello, ahí aparece así, Rosa María Bello García, y yo soy parte de un colectivo que se llama Madres que Luchan, y pues ahí se pueden poner en contacto así por medio del Face también, y ya posteriormente se les integra por si necesitan alguna información, alguna orientación en el grupo de
de Madres que Luchan. Y en el grupo de Face de mi hermana, de Rosa María Bello García, para seguir todas las, pues las acciones que se lleven a cabo. Si llegaste hasta este punto del video, me sería de mucha ayuda que sigas al canal. Ya me faltan alrededor de 400,000 seguidores para el millón. Y acuérdate que si te gustaría dar tu testimonio sobre alguna injusticia que hayas vivido, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. En Facebook estoy como Pepe Misterio. En Instagram estoy como Pepe Misterio Documentales o Pepe Misterio MX.